A ver. Ahí sí, Ya. ahí está. Muchas gracias. Bueno, saludar a quienes estamos conectados. A esta hora vamos a iniciar nuestro segundo módulo de jornada. Eh, Voy a Tercero. compartir, sí, tercero, perdón. Voy a compartir inmediatamente la pantalla con el material. Al igual que la vez anterior, habiendo terminado, entonces yo envío los PPT. Patricio Estimado me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Tiene que habilitarme, por favor. Ahora, ahora, No, sigue inhabilitado. Ahora sí. ya. No, pero, a ver, dame un segundo. Lo que pasa es que se habilitó la suya, Patricio, pero no la de nosotros, no la Chuta. nuestra. Ahí se abrió una pantalla suya. Ya, ahí volví. Ya, ahí sí. Ahí sí, está hecho anfitrión. Ahí sí. Muchas gracias. Dame un segundo. Eh, Ustedes me dicen si ven la pantalla porque yo a ustedes no los Sí voy se a ver. ve. ¿Ve completo? Ya. Sí. Vamos a agrandar entonces. A ver, dame un segundito. Ahí se ve completa, ¿cierto? La pantalla. Completa. Muy bien. Entonces, iniciamos nuestra jornada del día de hoy con la primera y segunda carta de San Pedro. Le he puesto a esta sección el título de Santidad y Perseverancia frente a la prueba y el error. Como les decía inicialmente, este material que ahora presento, al final de la jornada de hoy, se los reenvío inmediatamente al grupo del WhatsApp. Así que lo que les sugiero es que ustedes vayan tomando nota o apunte de lo que vayamos comentando en cada lámina, que son aproximadamente, al igual que la vez anterior, unas 12 láminas, algo así. Lo primero que vamos a iniciar entonces tiene que ver con la introducción de estas cartas que son parte de las epístolas generales, primera y segunda carta de Pedro, santidad y perseverancia frente a la prueba y el error. Las cartas de San Pedro ocupan un lugar clave en el Nuevo Testamento, eh, porque integran distintos ejes teológicos fundamentales. Las cartas, mencionábamos la vez anterior, por ejemplo, de San Pablo, tienen más que nada una connotación más pastoral, doctrinaria, pero Pedro inserta dentro de sus cartas algunos temas teológicos interesantes que son un poquito más densos. Por ejemplo, inserta la temática de la teología del sufrimiento, donde se nos menciona en esta carta primera de Pedro que el sufrimiento no es accidental espiritual,
sino se observa como un instrumento formativo bajo la soberanía de Dios, según el capítulo 1, versos 6 y 7. Eh, la palabra que se usa para sufrimiento en griego es tokimion, que significa una prueba que revela autenticidad. Se ejemplifica, ¿cierto?, con ese fuego que purifica el oro. Así que este es un primer elemento que surge en estas cartas de Pedro. El segundo elemento o eje teológico fundamental tiene que ver con su escatología. El apóstol Pedro entiende eh, que el presente cristiano tiene que ser observado desde una perspectiva futura. Y de esa perspectiva al menos surgen tres categorías que tienen que ver con el juicio de Dios, 1 Pedro 4:17, que tiene que ver con la parucía, la aparición de Cristo, según el capítulo 5 y versículo 4, y tiene que ver también con los cielos nuevos y tierra nueva, según el segundo libro de San Pedro, capítulo 3, verso 13. Mencionar acá que la escatología del apóstol Pedro eh, es, es vista como una ética no especulativa, porque determina cómo nosotros tenemos que vivir en el presente mientras aguardamos esa esperanza escatológica. El tercer eje que surge acá tiene que ver con la ética cristiana. Y esta ética él la señala basada en la identidad del creyente, quiénes somos. Primero de Pedro, por ejemplo, capítulo 2 verso 9, cuando habla que somos linaje escogido, real sacerdocio. Ahí en esa ética hace una alusión también a las características del pueblo hebreo como nación. Eh, También se nos habla de esa ética cristiana basada en el ejemplo de Cristo. En el capítulo 2 verso 21 de Pedro, coloca a Cristo como ejemplo. Fuiste llamado, dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Y esta ética también es la basa en la conducta que los creyentes tenemos que tener ante un mundo gentil, según el capítulo 2 y el versículo número 12. Dice donde tenemos que mantener buena siempre nuestra manera de vivir entre entre los gentiles. Surge también como un elemento distintivo que pasa a ser un eje teológico en los escritos de Pedro, la doctrina de la santidad. Y esta doctrina basa su fundamento eh, en las leyes levíticas, pero reinterpretadas eh, en Cristo, según 1 de Pedro capítulo 1, verso 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pastor, Porque, una consulta, perdón que lo interrumpa. ¿No hay un hermano que está sí, tratando de entrar? ¿ya? Ah, a ver, lo que pasa es que voy a tener que minimizar acá, dame un segundo. ¿Alguien está tratando de entrar? ¿Y yo tengo que darle la entrada? ¿Sí? Sí, porque usted es el anfitrión. Ahí me pilló, deme un segundo. Deme un segundo. Mm, mm, mm. O si quiere lo hago yo y lo vuelvo a ser anfitrión. Por favor, sí, Ya, porque igual va a tener que salir de acá un ratito. ya déme un segundito. Ahí está. Ya, ahí le di el pase y lo vuelvo a ser anfitrión a usted. Ya, muchas gracias. Voy a tratar de dejar la pantalla minimizada para mí para poder ver. Vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo. Ya, ahí está como anfitrión de nuevo usted. Muchas gracias, Patricia.
Entonces, claro, me pasa que me quita ese elemento de ahí, pero bueno, pues, si cualquier cosa me avisas, ¿ya? Ok, Entonces, decíamos que uno de los ejes también que cruza como un elemento teológico tiene que ver con la doctrina de la santidad, basada en el Levítico, cuando dice escrito está, ser santo, ¿ya? Habla de una santidad, Pedro, estamos viendo la perspectiva de Pedro, relacional, ¿vale? Dice que tiene que ver con imitar el carácter de Dios y no simplemente cumplir reglas externas. Por eso hay una reinterpretación de ese mandato del Levítico. Y que eso la medida seguramente va a surgir luego o va a asomar como algunas categorías interesantes cuando sigamos avanzando en esta parte introductoria. Un quinto elemento que surge también como un eje teológico tiene que ver con las advertencias que hay aquí contra las enseñanzas erróneas. Sobre todo la segunda carta de Pedro es uno de los documentos más fuertes que existen contra el error doctrinario. Eh, Fíjense que la segunda carta de Pedro, por ejemplo, se habla de que los falsos maestros son descritos con un lenguaje metafórico, como para poder relevar lo que eso significaba para ellos, como una advertencia. Por ejemplo, el capítulo 2 verso 17 del segundo libro de Pedro, dice que son fuentes sin agua, dice que son nubes sin lluvia y agrega que son como perros que vuelven a su vómito, ¿ya? Entonces, la alusión que se hace es bastante fuerte, de una forma metafórica, como para justamente relevar a los creyentes, digamos, lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando con estos falsos maestros. Entonces, estas dos epístolas, la primera carta y la segunda carta de San Pedro, lo que hacen es formar un cuerpo doctrinal que es muy coherente, porque la primera carta habla sobre la santidad frente al sufrimiento, cómo asume un creyente el concepto de santidad aún frente al dolor o al sufrimiento. Y la segunda carta de Pedro habla sobre la verdad frente al engaño, ¿ya? Entonces, estas dos cosas coherentes son las que dan forma a este cuerpo doctrinario de estas cartas. Reitero, la primera como la santidad frente al sufrimiento y la segunda carta como la verdad frente al engaño. ¿Cuáles son los objetivos de estas cartas? Estas cartas necesitamos nosotros reinterpretarlas en el contexto en el cual fueron desarrolladas y escritas. Eh, Se habla a los creyentes marginados, pero fíjense que esta marginación va más allá de la simple lectura que muchas veces nosotros hemos dado a la carta de Pedro, cuando hablamos de los creyentes marginados. Estamos hablando de iglesias marginadas socialmente, estamos hablando en su contexto de una fuerte tensión cultural con el Imperio Romano, estamos hablando de esos brotes que surgen de persecución bajo el Imperio de Nerón, y estamos hablando también de los falsos maestros infiltrados, recién decía, sobre todo en la segunda carta de Pedro. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de iglesias marginadas socialmente, no es, ellos lo que estaban viviendo era una persecución que, si bien es cierto, no era sistemática estatalmente en ese momento, pero sí había una persecución de hostilidad social, había una persecución de burla, había discriminación hacia estos primeros creyentes. Cuando hablamos de esa tensión cultural por el Imperio Romano, estamos hablando de que el cristianismo comienza a ser observado como algo antisocial. ¿Por qué razón? Porque no está participando de los cultos imperiales, ni tampoco de las prácticas morales
que culturalmente el Imperio Romano estaba imponiendo sobre ellos. Y como ellos comienzan a alejarse de estas prácticas, se produce una tensión con el imperio que justamente es visto como algo antisocial. Cuando hablamos de esos brotes de persecución bajo el imperio de Nerón, eh, principalmente podemos pensar eh, en ese incendio, por ejemplo, que se puso en Roma en el año 64 después de Cristo, y que posteriormente a esa tragedia, esta persecución comienza a ser mucho más notoria, porque la historia misma nos dice que Nerón lo que hace es culpar a los cristianos que habían incendiado Roma, ¿ya? Él no asume su culpabilidad, sino que culpa a los cristianos, a estos disidentes, a estos antisociales del imperio. Entonces, Pedro lo que está escribiendo, al estar escribiendo esta carta, eh, está escribiendo a cristianos que enfrentan injusticias, producto de la persecución, que enfrentan pérdida de sus bienes, producto de la persecución, que enfrentan un fuerte rechazo social y constantes amenazas de muerte. Luego surge aquí, al interpretar la carta de Pedro en su contexto, el asomo no menor de estos falsos maestros, sobre todo en el segundo libro. Lo que ellos básicamente hacían era negar la segunda venida de Jesucristo, vale decir, rechazaban todo tema que tenía que ver con la parucía, el tema escatológico, y también lo que hacían ellos era justificar su vida y su forma de libertinaje moral con que estaban viviendo. Eh, el propósito, segundo lugar, pedagógico de este módulo que estamos trabajando es que cada uno de nosotros, ustedes como alumnos, todos en general, podamos identificar, por ejemplo, cómo la fe cristiana en su contexto vista y vivida por los creyentes del primer siglo, cómo la fe cristiana interpreta el tema del sufrimiento, cómo la fe cristiana interpreta el tema del sufrimiento. Quiero hacer un paréntesis, que hay un libro a lo mejor que sería bueno que lo puedan en algún momento tomar y leer, escrito por Charles Lewis, que justamente él habla de cómo enfrentar el tema del dolor o el tema del sufrimiento. Hay otro material, a los pastores aquí también se los aconsejo, no recuerdo el autor, después les voy a dar el dato si ustedes gustan, que se llama Cómo ministrar a los afligidos. Es un material que ayuda mucho a los pastores para poder ministrar a las familias que están en un proceso de duelo por la partida de un ser querido. Bueno, cerrando ese paréntesis, ¿cómo la fe cristiana interpreta el, su- el sufrimiento? Y Pedro, en su contexto, lo interpreta como parte del llamado del cristiano. En en el segundo capítulo de su carta, de su primera carta, capítulo 2, verso 21, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, la visión de Pedro es que el sufrimiento cristiano puede ser interpretado desde el propio llamado como un elemento purificador y un elemento testimonial. Él mismo dice también que el propósito de alguna forma pedagógico puede ser que nosotros identifiquemos cómo mantenernos firmes, no tan solamente frente al tema del sufrimiento y el dolor y cómo enfrentarlo, sino cómo la iglesia se mantiene fiel ante la oposición interna y externa que vive la iglesia. Mantenernos firmes frente
a la fe, firme, perdón, en la fe frente a la oposición. La idea es que identifiquemos también este elemento y nos vamos a dar cuenta que desde la mirada de Pedro, la fidelidad no depende, la fidelidad a Dios en este caso, no depende de las circunstancias externas, sino de la obra interna de Dios en cada uno de nosotros. Primera de Pedro 5:10 dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y en tercer lugar, que podamos identificar también cómo se presenta a Cristo como un modelo a seguir. Vale decir, hablamos de la centralidad de Cristo como un modelo de esperanza y un modelo de santidad. Este Cristo que sufre sin pecado, que frente al sufrimiento responde sin violencia y que en su vida de santidad se entrega al Padre en absoluta obediencia. Reitero, un Cristo que sufre sin pecar, que responde sin violencia y que se entrega incondicionalmente al Padre en absoluta obediencia en base a su santidad. Quiero entonces que veamos un poco el contexto general de estas cartas de Pedro. De su autoría, ya identificamos a Pedro y se le identifica con dos títulos claves: apóstol de Jesucristo y siervo y apóstol. Apóstol de Jesucristo indica esa autoridad oficial de alguien que ha sido enviado por Cristo, comisionado por él. Cuando habla de siervo y apóstol, también está hablando no tan solamente como uno que ha sido enviado con autoridad oficialmente por Cristo, sino también uno que depende en obediencia y dependencia de este Cristo. Y utiliza la palabra doulos, que significa en griego esclavo, un siervo absoluto de su Señor. Entonces, Pedro se presenta en su autoría de esta carta como un hombre enviado por Cristo, donde reconoce absoluta dependencia y obediencia a aquel que lo envió, porque él es un doulos, él es un siervo que se somete a su Señor. Hago aquí el paréntesis que en cuanto al escrito mismo, dado a su estilo griego en que fue escrito, su lenguaje es un tanto sofisticado desde la lectura propia que se hace de estas cartas. Entonces, la gran mayoría de los comentaristas bíblicos concuerdan que fue Silas, un líder muy reconocido dentro de la iglesia en aquel tiempo, quien pudo haber tenido una participación en el escrito de esta carta, este excelente griego, dada la estructura literaria muy refinada y pulida según los originales de esta carta. Esto no niega la autoría, sino que nos sitúa a nosotros en un contexto cultural porque era común, hacemos la salvedad, era común que se dictara las cartas. Vale decir que habían escribanos o escribientes, seguramente usted en alguna otra asignatura de historia de la iglesia, en fin, habrá aparecido ahí estos términos, que son también conocidos por nosotros. ¿Quiénes son los destinatarios de estas cartas? Mire, aquí aparece un término interesante que también lo comentábamos con el hermano Patricio la vez anterior. Estos expatriados de la dispersión, eh, se usa la palabra diáspora del griego, eh, no significa solamente judíos dispersos, sino de cristianos desplazados dentro del imperio
que eran considerados como extranjeros socialmente. A ellos eh, escribe estas cartas el apóstol Pedro. Pedro es interesante porque al hablar sobre ellos, fíjense que los llama, según el capítulo 2 y versículo 11 de la primera carta, los llama extranjeros y peregrinos, pero también habla de ellos como herederos de Dios, según 1 Pedro 5, versículo 3. Entonces, surge también acá el tema teológico clave de estos escritos del apóstol Pedro. Y allí está, yo se lo marqué en la ficha que les presenté, que el tema que surge como clave de estas cartas tiene que ver con esa santidad como una respuesta del pueblo de Dios frente al sufrimiento. La santidad como un eje teológico surge aquí. La frase ser santos, que es una cita que surge del Levítico, capítulo 11, versos 44 y 45. Este Dios que desde el inicio, desde tiempos antiguos, nos hace esta invitación, bueno, ahora nuevamente se hace una segunda lectura, como una respuesta del pueblo de Dios frente al sufrimiento, frente al dolor. Entonces lo que hace Pedro es reinterpretar este llamado que surge en el Levítico capítulo 11, versos 44 y 45, porque en el Antiguo Testamento eh, esta santidad tenía relación con esa separación ritual del pecado. Pero ahora Pedro, cuando reinterpreta este llamado, la figura que surge es que en Cristo esta santidad es una imitación de su carácter y del carácter de Dios como Padre. Entonces, la santidad no es solamente ahora obediencia a una ley o a un mandato, sino que también la santidad es identidad, es carácter, ¿ya? Es un asemejarse a aquel que nos llamó, en este caso, a ser santos. Eh, Primera de Pedro surge aproximadamente, este es un panorama general, entre los años 64 y 65, eh, después de la era de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente surge desde Babilonia, que era un nombre que también se le daba simbólicamente a Roma. ¿Cuál era el propósito de estas cartas? El propósito, al menos, es acá fortalecer a creyentes, a cristianos que sufren la persecución, que sufren el desánimo, la marginación, la injusticia, la violencia. Es una carta que anima y fortalece en tiempos de adversidad. Eh, Pedro en estos escritos, cuando escribe para animar, para fortalecer a este grupo de cristianos, no está prometiendo una falsa esperanza, no está prometiendo alivio a sus dolores, sino lo que él está prometiendo es esperanza en medio del dolor, esperanza en medio del dolor. Y surge aquí entonces el tema de la esperanza viva, está ahí en el número 3, esa esperanza viva en medio del dolor. Que la esperanza cristiana no es optimismo, no es un buen pensar en un buen pasar futuro, sino que es una realidad presente, que es viva, que es real. Se usa
para hablar de esa esperanza viva, una palabra griega que es el pida sosán, que habla esperanza con vida propia, esperanza vigorosa, esperanza activa. ¿Entienden la idea? No es una esperanza pasiva, no es un simple optimismo, no es solamente, esto va a pasar, sino que es una esperanza viva, vigorosa, activa. Una esperanza muerta se basa en emociones, una esperanza muerta se basa en sentimientos que son pasajeros, pero una esperanza viva, por ejemplo, se basa en la resurrección de Cristo. En Él, nosotros, dice Pedro, tenemos una esperanza viva. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Entonces, ¿en qué basa Pedro esta esperanza viva del cristiano? Reitero, en la resurrección, en la herencia incorruptible y en la futura revelación del Señor. La resurrección de Cristo como una garantía de nuestra resurrección futura. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Cuando habla de una herencia incorruptible, según el versículo 4 del primer capítulo, fíjense que Pedro utiliza tres adjetivos para calificar cómo es esta herencia incorruptible. Es incorruptible nuestra herencia, es incontaminada e es inmarcesible. La herencia dada a los creyentes es incorruptible, no se puede corroer, no se puede contaminar y es pura, refiriéndose al cielo y a la gloria eterna. Y el tercer fundamento de esta esperanza viva es esa revelación futura de Cristo, según el capítulo 1 y el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, la parousia, la manifestación visible de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sufrimiento actual resultará en alabanza, gloria y honra cuando Cristo aparezca. Por eso es que es una esperanza viva y se proyecta no tan solamente en la centralidad del dolor y del sufrimiento ahora, sino más bien en esa esperanza futura cuando Cristo aparezca. Eh, Ahí está la exégesis de ese término. Ustedes lo tienen allí, me parece mucho, si está en la lámina, para fortalecer y reafirmar, digamos, lo que hemos estado mencionando. Veamos algunos de los temas principales de las cartas de Pedro. Eh, Tomar las cartas en el espacio que estamos nosotros tomando, eh, yo creo que todos somos conscientes que el tema tendría que ser en mucho más tiempo, ¿no? Entonces aquí he querido hacer como un resumen de algunos de los temas principales. Pueden haber otros, ¿ya? Pero veamos quizás algunos de los que puedan surgir de estas cartas y les sirva a ustedes también como una pauta de trabajo y de estudio, ¿ya? Para también animarles y motivarles a seguir en esta búsqueda incesante de esta interpretación que nosotros podemos dar teológica, exegéticamente a las cartas de Pedro. Un primer tema que encuentro acá en estas cartas tiene que ver con la esperanza de la salvación. Ahí está el pasaje de la Biblia,
no lo vamos a leer completo para poder aprovechar bien nuestro tiempo. Y aquí surge en este primer tema, en esta esperanza de la salvación, cómo el apóstol Pedro conecta la resurrección con la regeneración del creyente y toma el elemento de la salvación salvífico en tres dimensiones, como presente, como algo progresivo y futuro. Vale decir, como presente somos regenerados, hemos sido regenerados, ese es nuestro presente. De esta salvación como un elemento progresivo, habla de el ser santificados, somos santificados, ¿ya? Y cuando se habla de la salvación como una dimensión futura, es que en el día de Cristo seremos glorificados. Entonces, mire la salvación vista en estas tres dimensiones: presente, progresivo y futuro. Somos regenerados, somos santificados y seremos glorificados. La exégesis de el término que aquí surge tiene que ver con esta herencia que significa o que implica el ser afectos a nuestra común salvación, la cleronomanía. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la herencia del pueblo hebreo? ¿Cuál era la herencia del pueblo judío? Era la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo en eso? En el Antiguo Testamento, la herencia del pueblo judío tenía que ver con la posesión de la tierra prometida. En Pedro, nuestra herencia es una nueva creación, es una gloria futura, ¿ya? Que se manifiesta con la parucía, con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hay una tierra prometida también para nosotros, que es nuestra Canaán celestial, pero esta para nosotros es una nueva creación, es una gloria futura. Surge entonces acá también el tema de... Sí, me pueden interrumpir sin ningún problema, veo que hay algo que se mueve ahí. No sé quién lo habrá... Es una manito. Ah, ya, dígame nomás. Eh, mire, mire, es interesante eso, esa parte que está leyendo usted que dice la salvación es presente y la santificación es progresiva. Hay textos, como en el caso de 1 Corintios 6:11, que dicen así: y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en nombre de Jesucristo y Espíritu de nuestro, fuisteis santificados. Sí, esto habla como que coloca la palabra santificado en tiempo pasado. Sí, eh, Hay corrientes que piensan respecto a la santificación que es progresiva y por lo general la mayoría de las iglesias evangélicas creen que la postulan que la santificación es progresiva. El tema con el problema con ese postulado es que sus detractores dicen cuánto o qué cantidad de santificación necesita uno o cuánto, qué medida es la que el Señor pide de nosotros para que realmente nos considere santos. Bueno, no voy a entrar en más detalles, sé que hay respuestas para eso. Estoy hablando de las personas que más o menos eh, tratan de contrarrestar ese postulado. Entonces, eh, algunos se toman, por ejemplo, como de este texto para decir que nosotros ya fuimos, en Cristo Jesús, ya fuimos santificados. ¿Ya? Entonces, una de las respuestas que se podría dar quizás a esta postura es que quizás la santificación eh, en Cristo sí podría ser de alguna manera eh, imputada, sí, podría, sí, podría ser, se usa esa palabra, teológicamente está bien empleada. sí, podría ser imputada, pero quizás la palabra no es santidad progresiva, quizás la palabra debería ser eh, permanencia de. O sea,
Esto quiere decir que a lo mejor si somos santificados por fe y somos justificados por fe, quizás la santidad o la santificación no es algo progresivo, no es algo que va creciendo más y más y más, porque nosotros nos vemos que vamos siendo más y más y más y más santos, como que mantenemos un nivel siempre. Entonces quizás la palabra no es progresiva, quizás la palabra viene siendo constante, quizás Dios mantiene esa santidad constante. Eso ya es un pensamiento mío, eso quizá viendo Sí, estos temas teológicos, es una postura que yo estuve reflexionando y quizás yo lo veo de esa mm, manera, pero sí admito también la mayoría de la iglesia o de los cristianos, de los teólogos, dicen que la santidad es algo progresivo. Pero independientemente sea progresivo o sea algo constante en nosotros, lo importante es que somos salvos en Cristo. Así que no es sí, tampoco algo que sea como para diferenciar o para separar o dividir. Eso. mm. Sí, gracias Patricio. La verdad es que este es un tema que justamente eso es lo que muchos pretenden hacer cuando se aborda, ¿no? Y yo aquí quiero ser bien honesto con ustedes, trato de presentar el tema sin un espíritu justamente de separar y dividir, porque uno ve hoy día tantas cosas por lo que escucha, por las redes, en fin, que yo encuentro que más que un aporte a lo que es el conocimiento de la gracia salvífica del Señor, es un alejamiento en algunos casos de las personas hacia el propio Evangelio, al escuchar cómo discutimos y peleamos por temas que por siglos y siglos no han encontrado una conclusión, digamos, que uno puede decir esto es así, efectivamente. Y claro, acá cuando se imputa, voy a usar esa palabra, Patricio, de imputación, hablamos de la salvación, que es el acto, ¿cierto?, en el que somos, por ejemplo, declarados por Cristo, en Cristo somos santos, en Cristo hemos sido justificados, en Cristo hemos sido perdonados, eso es innegable para nosotros. Entonces, pero cuando decimos que es progresiva no es en cuanto al efecto mismo de lo que eso significa, sino tiene que ver con aquello que implica entrar en este estado salvífico de salvación. Y esto tiene que ver con la perseverancia, que es algo innegable. Si nosotros leemos el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos es una llamada a perseverar, desde el comienzo hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero esta perseverancia eh, que surge, digamos, de un estado en el que tenemos que reconocer nosotros por qué perseveramos. Perseveramos porque efectivamente hemos sido afectados con la gracia, con la justicia, con la santidad de Dios, porque no habría otra forma de cómo nosotros perseverar si no fuese por esa gracia salvífica de Dios sobre nuestra vida. Y esta perseverancia nuestra, reitero, se proyecta, así como los antiguos eh, hebreos, digamos, lo proyectaban hacia una tierra, hacia una tierra común que era la Canaán. En el caso nuestro pasa a ser una esperanza escatológica que tiene que ver con una nueva creación, una gloria futura. Eh, Juan lo vio, ¿cierto?, cuando fue llevado en visión, y él dice, Apocalipsis, ustedes recuerdan, 21, esta De nueva hecho, pastor, Jerusalén. perdón, Sí, de hecho, cuando de repente nosotros como evangélicos escuchamos la palabra perseverancia, es como que lo relacionamos automáticamente con la línea calvinista. Pero sabe que yo soy bien objetivo y reconozco que hay ciertas cosas que se pueden rescatar y la perseverancia de los santos, o quizás los calvinistas o hermanos calvinistas lo llaman así, pero yo veo que sí, la Biblia me dice que hay que perseverar. Mateo 24 dice como dice usted, el que persevere hasta el fin, de ese será salvo. Es algo bíblico, no es algo que se le ocurrió a lo mejor a los hermanos reformados. Eh, pero sí, yo reconozco que hay cosas que quizás ellos tienen, pero es que es así. Quizás hay cosas que los evangélicos tienen y que son doctrinas correctas, y a lo mejor hay líneas que a lo mejor como que se alejan un poco de la sana doctrina.
también para los reformados hay cosas que ellos muestran a un padre, a un Dios prácticamente, eh, muestran a un Dios caprichoso, ¿me entiende? Mm, Y la autoridad de él, y todo se basa en la autoridad de Dios, y muestran así nos vemos nosotros los evangélicos, como un padre, sí, como que enseñan un padre caprichoso. sí, Pero también hay que reconocer que también tiene doctrinas que sí son bíblicas, que a lo mejor nosotros como evangélicos no lo hemos desarrollado completamente. Entonces tenemos que ser, para eso estamos estudiando, para poder entender y poder ver qué es lo que la Biblia realmente está mostrando, porque no podemos ser cegados, no podemos tener sesgos, no podemos ser limitados de mente y decir, no, es que si yo soy evangélico me tengo que encuadrar solamente en esto. No, tenemos que tener una amplitud de mira, de mentalidad para poder entender y leer la palabra de Dios con humildad y pedirle al Señor que nos revele, que nos vaya mostrando, y el Señor sin duda va a ir mostrándonos a través de su Espíritu Santo, pero no ser así tan tajante porque decir, o yo soy reformado y no creo en nada de lo que enseña, todo lo que enseña lo evangélico está malo. No, no es así, no es así. Tenemos que tener una mentalidad más abierta y que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Eso, pastor. Gracias. mm. Aparte de una mentalidad más, un espíritu cristiano, que es el espíritu de Cristo que nos debe caracterizar, ¿no? Sí, Amén. amén. Bueno, ¿qué es ese llamado a la santidad? Capítulo 1, verso 13 al 21. Eh, Ese llamado a la santidad, a la santidad tiene que ver con una santificación que es práctica. Eh, por ejemplo, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento". Allí hay una aplicación metafórica a esa disciplina mental que tenemos que tener como hijos de Dios. Ser capaz de ser disciplinado en aquello que, lo que hemos estado recién comentando, aquello que pensamos, donde muchas veces consideramos que esta es nuestra última palabra, en fin, ceñir los lomos con nuestro entendimiento, el conocimiento que nosotros tenemos, que no nos envanezca, sino que nos enriquezca espiritualmente. Eh, ese llamado a la santidad práctica tiene que ver, por ejemplo, con el ser sobrios, y eso habla de dominio propio, eso habla de controlar el carácter, controlar el temperamento, eh, y habla también esa santificación práctica de esa espera paciente en Dios, como una confianza absoluta y una entrega total a Él, esperar en Él por completo. Aquí a mí me surge mucho, yo creo que ustedes recordarán, por ejemplo, mucho los salmos del rey David. Pacientemente esperé al Señor. Esa paciencia que tiene un resultado, esa espera paciente que puede ser larga en el tiempo, extensa, pero que tiene un resultado. Entonces, la santificación como algo práctico se ve desde ser capaces de disciplinar nuestro entendimiento, de dominarnos a nosotros mismos, dominio propio, y de que nuestra confianza total y absoluta esté puesta en Dios. Eh, Porque Pedro presenta a Cristo como ese cordero sin mancha. Vale decir, lo coloca como el fundamento de la santidad. Y si Cristo es el cordero sin mancha, es el fundamento de la santidad, él dice, bueno, ser santos como Él es santo. Ahí está el llamado también a nosotros. Entonces, es esa separación en carácter, en conducta, ya ese llamado a la santidad. En tercer lugar, es esa identidad del pueblo de Dios. Capítulo 2 versos 9 y 10, que es un pasaje que muchas veces hemos leído todos nosotros, lo hemos estudiado y enseñado, predicado tantas ocasiones. Y esa identidad, fíjense que Pedro emplea algunos títulos que se le da a ese pueblo. De ese pueblo, del pueblo de Dios, se dice
como algo característico, ¿no? Eh, que es un pueblo que tiene un linaje escogido, que tiene un sacerdocio real, que es una nación santa, que es un pueblo adquirido por Dios. Se mire para tocar el tema de la santidad, de la perseverancia, de cómo enfrentamos nosotros escatológicamente el tema del dolor y el sufrimiento, Pedro nos coloca en nosotros esa identidad propia del pueblo hebreo, que ahora también es parte de nuestra propia identidad. Entonces, en esta interpretación teológica que podemos dar a esa identidad como pueblo, la iglesia es, en este sentido, es una iglesia sacerdotal. Somos una iglesia de sacerdotes. Lo dice así la Escritura. Somos una iglesia que media bendición entre los hijos y también desde los hijos hacia los pueblos, hacia las naciones. Somos un pueblo sacerdotal. Es la figura que surge de esa identidad propia del pueblo de Dios. Ahora también nos es propia a nosotros. Somos una comunidad sacerdotal. Somos una comunidad escatológica porque tenemos dos ciudadanías. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. De tal forma que como iglesia, como cristianos, nosotros nos consideramos en una vida con una doble identidad, por así decirlo. Somos pueblo del reino venidero, de ese reino que está por manifestarse visiblemente. Entonces, somos una iglesia o una comunidad escatológica, pero también somos una comunidad, una iglesia que está en misión constante. Somos una comunidad misional. El que nos llamó a ser santo para anunciar las virtudes de Dios. Vale decir, somos una iglesia que constantemente está en misión. Esa es la interpretación que podemos dar de alguna forma desde una leve mirada escatológica a este concepto identitario como pueblo de Dios. Surge también acá un cuarto elemento que tiene que ver con la sumisión cristiana, que está en el capítulo 2 verso 11, y capítulo 3 al verso 7. Y Pedro presenta acá una serie de códigos interesantes que también dan mucho que hablar y pueden ser muy cuestionados en algún momento, o podemos tener muchas interpretaciones respecto a estos códigos cristianos, que tienen que ver con la vida doméstica, con la praxis cristiana en sociedad, en el pueblo, en la familia, entre nosotros. Y la iglesia, eh, Pedro la define eh, mirándola hacia las autoridades que nos gobiernan, y piensa usted la mirada que él tenía de sus autoridades que a él le gobernaban. Y él podía decir, sométase toda persona a estas autoridades porque no hay autoridad si no ha sido impuesta por Dios. Eh, Habla acerca de esa sumisión hacia quienes son nuestros empleadores, hacia aquellos que nos dan el sustento en el día a día, por así decirlo, ya, en sentido muy material hablando, ¿no? Sabemos que nuestro sustento viene de Dios, pero hablemos de las cosas domésticas de la tierra. No podemos sacar los pies de la tierra. No vivimos todavía, ¿cierto?, en esa nube, vivamos en la tierra. Y hay una sumisión también que se habla hacia aquellos que
son nuestros patrones, por así decirlo, ¿no? Y también habla de esa sumisión en el matrimonio, que este es un tema, así como los que hemos hablado, son temas fuertes y profundos. Hoy día, sobre todo, cuando surge esta figura, ¿cierto?, de femenino, masculino, hoy día hablamos de todo lo que es este fenómeno de lo patriarcal. Entonces, esto de la sumisión en el matrimonio, sométase. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo Pedro se plantea este tema en su contexto y cómo lo plantea a esta nueva comunidad que se estaba formando allá entre los años 60 después de Cristo? Entonces, Pedro lo que hace es redefinir esa sumisión y la redefine de alguna forma diciendo que la sumisión no es debilidad, primero. Una persona sumisa no necesariamente es alguien débil. Segundo, la debilidad no es silencio, no es la sumisión, perdón, no es silencio, no es cerrar la boca de nadie, no es no abrirnos al diálogo y a la escucha atenta del otro. La sumisión, vista desde la mirada de Pedro, no es opresión, no es oprimir al más débil, no es oprimir al más desvalido. Y Pedro es interesante, estimados, fíjese que nos presenta el concepto de sumisión como un testimonio misionero en una sociedad hostil que justamente imponía, se imponía sobre los más débiles, acallaba la boca para que no hubiese oportunidad de defensa y oprimía al menesteroso. Y Pedro es interesante que coloca el tema de la sumisión no como algo pasivo, sino como un testimonio. Por ejemplo, responder al mal con bien. Eso es testimonial, responder al mal con bien. Por ejemplo, vivir íntegramente en una sociedad que tiene estructuras injustas, poco íntegras. ¿Cuál es el llamado de Pedro? Que en medio de las estructuras injustas, corruptas en las que nosotros nos movemos, tengamos nosotros los cristianos que vivir íntegramente en santidad dentro de estas estructuras corruptas de la sociedad que nos acoge hoy. Y podemos vivir la sumisión también reflejando a Cristo, porque qué mayor ejemplo que Él nos dejó de sumisión, de obediencia al Padre. Entonces, cuando hablamos de la sumisión, reitero, no lo tomemos como algo pasivo, es que yo no puedo hacer ni puedo decir absolutamente nada, sino más bien tomemos esto como un hecho testimonial que nos permita plantearnos frente a la debilidad, que nos permita plantearnos frente a las voces que muchas veces nos quieren silenciar y nos quieren oprimir, como el testimonio de Cristo, donde podemos responder, pero responder no como el mundo responde, sino responder con bien, vivir con integridad y reflejar la vida de Cristo. En quinto lugar,
surge también como un tema teologal lo que es el sufrimiento del Señor. Y aquí aparece, y le he querido colocar como la teología del sufrimiento en Pedro, porque esto es muy fuerte en estas cartas. Eh, para Pedro el sufrimiento purifica la fe del cristiano. Para Pedro en su teología, en su forma de interpretar él el sufrimiento, identifica al creyente con Cristo. En el sufrimiento nos identificamos con Cristo. En su teología refina nuestro carácter y también es un elemento testimonial. Miren qué interesante acá, ¿no? Cómo en esta forma de interpretar teológicamente el tema del sufrimiento que estaban viviendo, que iba a venir sobre esta iglesia, reitero, en formación, primer siglo después de la era cristiana, tenía que ver con conceptos como la purificación, la identidad, ese refinar el carácter en ese sedazo espiritual y ese aspecto testimonial que surge de ese dolor nacido del sufrimiento. Luego, en sexto lugar, tenemos algunos consejos, consejos que ahora surgen desde lo doméstico, teologal, hacia la iglesia. Y Pedro ahora, mire, sale desde lo personal, desde lo testimonial, desde las vivencias a la comunidad, hacia las autoridades, hacia los empleadores, el tema de la familia, ahora se abre a la iglesia. ¿Ya? Eh, bueno, aquí hago el paréntesis, nosotros como país hoy día estamos viviendo un tema que no es menor, y que al igual que algunas cosas doctrinarias que nos dividen, eh, cuánta gente hoy día también está eh, dividida en dos caminos, y muchos creyentes, ¿cierto? Hoy día están observando este hecho con una mirada, digamos, también divisoria. Y bueno, en el ambiente donde yo me desenvuelvo, uno conversa este tema y hay para un lado, para otro y muchas veces con mucha discordancia, aún dentro del pueblo cristiano. ¿Hasta qué punto tenemos que someternos a las autoridades? ¿Por qué tenemos que elegir a esta persona? ¿Por qué tenemos que votar por esta otra persona? ¿Ya? Alguien el otro día me decía a mí en un escrito que yo subí por ahí, no, si Dios no se mete en esto. Claro que se mete, pues si Dios es soberano, todo está bajo su control. Entonces, nuestra sumisión a Dios también implica que tenemos que entender, estimados, que Él dándonos la posibilidad a nosotros de tomar una decisión, de poder emitir un sufragio, lo que sea, un voto, tenemos que pensar siempre con esa mentalidad de reino. Y en esa mentalidad de reino, la voluntad de Dios es la que se impone, porque Él pone, Él quita, Él saca. Entonces, la Biblia dice claramente, no hay autoridad impuesta si no es por Dios. Muchas de ellas a lo mejor nos van a gustar, pero si nosotros negamos eso, digamos, también de alguna forma, estamos negando su acción como un Dios que también se presenta y se manifiesta en la historia, en las épocas, en los tiempos. Siempre ha sido así, ¿no? Desde el tiempo antiguo hubieron reyes muy buenos, pero usted sabe cuántos reyes también muy malos hubieron, sanguinarios, eh, los propios gobernantes del pueblo de Dios. Eh, Muchos de ellos no eran los mejores, pero eran los ungidos de Dios. Entonces ahí hay todo un tema que surge de justamente esta sumisión, no como un acto pasivo, sino como un testimonio misionero. Y tenemos que ser sabios en eso también nosotros, hermanos. Creo que la postura de la iglesia mayormente
apolítica en muchos casos, ha marcado esa diferencia. Pero no nos olvidemos que el enfoque nuestro se centra en el principio del reino. Y el principio del reino tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la misericordia y el amor al prójimo. Y ahí quizás podemos sacar alguna directriz que nos permitan a nosotros tomar decisiones, pensando que al fin y al cabo Dios también obrará en las decisiones que nosotros tomamos. Pero si nos abrimos ahora al tema de la iglesia, según el capítulo 5, fíjense que aquí hay toda una enseñanza de Pedro hacia quienes presiden, a estos ancianos, estos presbíteros, estos episcopos. Y el llamado es a que no lo hagan con altivez, sino que sean pastores que pastoreen con humildad, con sencillez de espíritu, sean líderes eclesiales que muestren el espíritu de Cristo, el pastoreo de Cristo. Y nosotros acogemos esa exhortación cuando dice ruego a los ancianos. Yo también dice anciano con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, pensando en la parucía. Y dice el verso 2, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, hermanos, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Estoy concluyendo ya un curso que he hecho durante casi un año hacia la vida de Jesús, de los evangelios sinópticos. Voy casi el año, justamente estoy concluyendo igual este mes ese curso, pero hemos llevado, reitero, casi un año. Y estoy tratando de recordar cuando hablábamos, por ejemplo, de la figura del pastor. Cuando Jesús coloca el ejemplo pastoral y dice, yo soy el buen pastor. Lo que hace Jesús es allí un contraste con el pastoreo al que ellos habían estado habituados a recibir desde tiempos antiguos. Yo les consulto, ustedes pueden recordar cómo era el pastoreo que ellos habían recibido de sus antepasados. Y allí uno va a los escritos, por ejemplo, de los profetas, y se va a encontrar con algunos ayes de Dios. Por ejemplo, en relación al pastoreo. Ay de aquellos pastores. ¿Se acuerdan? Ay de aquellos que utilizan, que engrosan, que comen, en fin, que no cuidan. Entonces, cuando Cristo ahora se presenta, lo hace mostrando la figura del pastor en contraste a a ese pastoreo usurero, a ese pastoreo mercantil, a ese pastoreo que no tenía amor por las ovejas, sino que las dejaba ser devoradas por el lobo, porque a él no le importaba mayormente. Entonces Jesús se pone él como un contraste a esa forma de cómo ellos en su pasado habían sido pastoreados. Y Pedro, que recibió el pastoreo del Señor, ¿quién más que Pedro, no? Que recibió ese pastoreo directo del Señor, ahora nos exhorta a nosotros, por eso él dice, yo también anciano junto con ustedes, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Y nos da algunas recomendaciones. Que es bueno que las consideremos, estimados. Aquí estoy hablando también, sin duda, algunos pastores, acá también, en colegas. Consideremos esta exhortación con humildad. ¿Ya? También exhorta a los jóvenes
a este sometimiento que no es debilidad, sino que tiene que ver con este reconocer a sus mayores, reconocer a aquellos de los cuales uno puede hacer aprendiz, porque el discipulado no es otra cosa que esto, es un proceso de aprendizaje, y es bueno ser aprendiz, y, y inclusive necesitamos en el proceso de la vida eh, nosotros constantemente estar bajo mm, alguien que nos enseñe, que nos disipule, que podamos sentirnos siempre discípulos y hagámoslo con este espíritu de humildad. Y en fin, dice Pedro, a todos eh, hay un consejo que se da, ¿no? Vivamos en sobriedad. Esto es eh, humildemente vigilando sobriedad espiritual. ¿Cuál es el enfoque doctrinario de estas cartas? Como enfoque doctrinario, vamos a tomar a Cristo, tenemos a Cristo como un modelo del sufrimiento. Y Pedro conecta el tema del sufrimiento del creyente con Cristo, en su expiación, en su obediencia y en su historia. Se cita de alguna forma el escrito del profeta Isaías, el cual no hizo pecado, y vincula a Cristo como ese siervo sufriente con nosotros. Entonces aquí, fíjense que Cristo, o Pedro, perdón, muestra cuatro elementos que surgen de la figura de Cristo. Cristo sufrió, sí, pero sufrió injustamente. El primer elemento. Cristo sufrió y no devolvió mal por mal. Cristo sufre, pero encomienda su causa al que es justo, a su Padre. Y este sufrimiento de Cristo es un sufrimiento, perdón, expiatorio, según Isaías 53. Entonces se nos presenta a este siervo sufriente como un modelo del dolor, al cual nosotros podemos observar, del cual tenemos que aprender. Así que el enfoque doctrinario se centra en este Cristo, el Cristo sufriente, el Cristo del siervo sufriente de Isaías. También surge acá como un enfoque doctrinario la santidad de la que hablábamos hace un momento como algo distintivo. Santidad como identidad y como misión, que no es moralismo, que no es aislamiento, como en la era cierto cristiana de los primeros siglos, no es algo monástico, no es cuán bueno soy, cuán moralista soy. La santidad como misión, reflejar a Dios en el mundo, identidad con Cristo. Se nos presenta de esta forma este concepto. Luego tenemos ese enfoque de la gracia, esa gracia de Dios que ahora nos sostiene, nos sustenta en medio de las pruebas y de las dificultades. Fíjense que aquí, en esta gracia que sostiene en medio de la prueba, aquí surgen algunos verbos que describen este proceso santificador de Dios en medio del dolor. Eh, Dice, Él nos perfeccione, primero, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Cuatro verbos griegos que describen la acción divina que se manifiesta en esta gracia que nos sostiene en medio de la prueba. Nos perfecciona,
nos afirma, nos fortalece y nos establece. Lo que está diciendo Pedro aquí es que Dios actúa en el sufrimiento y no después de él. Actúa en y no después. En la barca, en el mar embravecido, el Señor actúa y no después que ha pasado. Y en ese actuar de Dios dice que el Señor nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Esa gracia de Dios que nos sostiene a nosotros en medio de las pruebas. Avancemos porque si no se nos va a ir toda la noche y va a avanzar rápido en esto. La segunda carta de Pedro, ¿cuál es el panorama general? Escrita un poquito antes del martirio de Pedro, año 67 aproximadamente después de Cristo. Decía que tiene como propósito la defensa de esa verdad apostólica que estaba comenzando a ser socavada por los falsos maestros. Y tiene que ver con eh, la confirmación de lo que era la parousia, este principio escatológico que es muy fuerte y potente para el apóstol Pedro. Pedro adopta el estilo de un testamento espiritual típico en la literatura de aquel tiempo. Entonces, cuando Pedro toma estas cartas, voy a avanzar un poquito por favor acá, ahí está. Lo hace para relevar algunos temas interesantes que surgen también en este escrito. Y lo primero que surge acá es cómo nosotros podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese crecimiento en conocimiento tiene que ver con ese crecimiento espiritual que es fruto del poder divino, no del esfuerzo humano que actúa en nosotros, sino de ese poder divino que actúa dentro de nosotros, que no tiene que ver con el conocimiento humano. Estoy hablando de la segunda carta de Pedro, en este caso el capítulo 1. Por ejemplo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese conocimiento viene de una palabra griega que es epignosis, que dice que es un conocimiento relacional, un conocimiento práctico, un conocimiento transformador, que no es intelectualismo, que no es un conocimiento intelectual, sino al ser relacional, al ser un conocimiento práctico, al ser epignosis, un conocimiento transformador, pasa a ser un conocimiento que nos relaciona con Cristo, es una intimidad con el Señor. Entonces, lo que hace es que ese conocimiento es fruto de ese poder de Dios en nuestra vida y no de nuestro conocimiento intelectual. Surge también el tema de la confirmación al llamado y la elección, que es un tema muy potente que está también en la Escritura, en la Biblia, que está allí y que también puede tener o ha tenido diversidad de interpretaciones. Pero contextualicemos al menos lo que Pedro resalta acá. Lo que hace es él, en este primer capítulo, el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vale decir, lo que hace es un llamado a que el llamado de Dios
sea confirmado permanentemente en nuestras vidas. Pedro resalta aquí al menos dos aspectos que son interesantes: la responsabilidad humana, pero también resalta la soberanía de Dios. Cuando él dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando hace este llamado de confirmación de nuestro llamado, lo hace porque mire lo que se venía para estos primeros creyentes. Y lo que se venía, lo decía al comienzo, no era solamente un tema de la persecución, un elemento físico, sino también ideológico. Hoy día nosotros, les voy a hablar en nuestro contexto, no estamos viviendo en un tiempo de persecución como iglesia, físicamente hablando, pero de alguna forma, en mi apreciación muy personal, creo que hay otro tipo de persecución que tiene que ver con lo que creemos, con lo que consideramos nosotros como elementos intransables de nuestra fe y que surgen también para poder atentar de alguna forma contra nuestra estabilidad espiritual. Hay falsos maestros, ¿sí? Surgen acá como estas fuentes sin agua, estas nubes empujadas de un lado para otro, y como estos, la expresión lo leo literalmente, perros que vuelven a su vómito. Esto es muy fuerte porque estos falsos maestros tienen aquí una duplicidad, por así decirlo, de manifestación pecaminosa. Primero, doctrinariamente niegan toda la verdad en cuanto a la doctrina y moralmente justifican su libertinaje. Estos son los dos aspectos a los cuales Pedro, o de los cuales Pedro nos alerta. Tengan cuidado porque estos falsos maestros doctrinalmente niegan la verdad de Dios y moralmente justifican su libertinaje, justifican su forma de vivir. En cuarto lugar, como un tema de este segundo libro, está nuevamente la esperanza en la venida del Señor, capítulo 3. Fíjense que los burladores dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Los burladores dicen, ¿cuándo ha de venir? ¿Dónde está esa promesa? Y Pedro, ¿cómo responde? Dios es paciente, Dios es justo, Dios cumplirá su palabra, el juicio será repentino y la esperanza futura demanda santidad ahora y no mañana, en el presente. Vale decir, Él responde a aquellos que preguntan cuándo. Dicen, bueno, Dios es paciente, es justo, Él cumplirá su palabra, habrá un juicio repentino, esperemos con esperanza esa futura manifestación, la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hemos de enfrentar el tema del error? La palabra nos enseña en sí misma el cómo hacerlo. Dice el capítulo 1 y versículo 19. Tenemos nosotros la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Se refiere a esta iluminación que surge desde las páginas antiguo testamentales. Se refiere a esa experiencia espiritual que es secundaria en la escritura.
la palabra profética más segura. Es una palabra que ilumina, es una palabra que confirma, es una palabra que orienta. Esa experiencia espiritual que está subordinada a la escritura, estimados. Por eso Pedro, cuando habla de sumisión, esa experiencia espiritual, cuando habla de secundaria a la escritura, subordinada a las escrituras, que está sometida a la revelación que de Dios tenemos. Surge también cómo manifestarnos firmes ante el error con la palabra profética que es segura, pero también con esa paciencia que de Dios tenemos. El Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza. Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vale decir, Dios retarda ese juicio por misericordia. Él no niega que ha de venir un juicio. Dice que hay una tardanza. Se está aplazando esto por un acto de misericordia. Crecer en gracia y conocimiento. Versículo número 18 habla sobre esto. Y ese crecimiento que surge del conocimiento, que no es intelectual, sino espiritual, ese crecimiento es constante, es continuo, es un crecimiento relacional, es un crecimiento doctrinal, porque está basado en una verdad apostolar, y es un crecimiento transformador. Para concluir, estimados, entonces, 4 palabras a modo de resumen. Santidad como un acto coherente entre fe y conducta. No es perfeccionismo, no es moralismo, no es un separarse como este sistema monástico, sino es coherencia entre fe y conducta. Las clases anteriores hablábamos sobre fe y obras, como algo también inseparable. La esperanza, la esperanza como no algo especulativo, no algo para cuestionarlo, sino como una esperanza que es viva, que está ahí presente, que para nosotros es una esperanza escatológica, es nuestra escatología cristiana, que sabiendo que ha de venir, debe ser una motivación para que vivamos bien mientras llega ese día. Surge también aquí el concepto de vigilar, pero de vigilar la sana doctrina, vigilar o estar atentos frente al error doctrinal, porque el error doctrinal siempre va a producir un error moral. La falsa doctrina siempre produce una falsa moral, y la falsa moral siempre ha de ser justificada por una falsa doctrina. Y el llamado de Pedro a la iglesia es que cuidemos la verdad de Dios, la sana doctrina de su palabra. Y el cuarto elemento y último, que es el que mencionábamos, esta palabra perseverancia. Vale la pena sostenernos firmes en la fe en medio del dolor como una forma de testimonio, porque, estimados, sufrir por Cristo también es un acto de fidelidad, y sufrir por Cristo también es un acto testimonial. Y el llamado que Pedro hace es,
que aún en medio del sufrimiento tenemos que perseverar en nuestra fe constante hasta ese último día, porque a través de nuestra perseverancia como hijos de Dios, también estamos dando testimonio de que aún en medio del dolor, Dios también manifiesta su poder en nuestras vidas. Santidad, esperanza, vigilancia y perseverancia. Voy a dejar de compartir un segundito. Ahí está. Muy bien. Espero que esta jornada, un poquito más extensa hoy día por la hora de inicio, yo quisiera concluirla diciendo que mi intención, eh, si quizás no es dar una respuesta a todas nuestras interrogantes, porque no las vamos a tener nunca, pero sí es colocar en nosotros una inquietud sana de un querer siempre saber más y aprender más del Señor. Y yo les animo, hermanos, consiervos, eh, que si hay inquietudes en nosotros, seamos diligentes, como los hermanos en Berea, ¿no? Que no se conformaron ellos con lo que escuchaban, sino que ellos diligentemente indagaban. Y en esa diligencia, sin duda que Dios nos va a dar a nosotros la capacidad de entender sabiamente. Y en la medida que vayamos conociendo, mi invitación desde la lectura de estas cartas es que fíjense que aquí no hay un llamado al separatismo, no hay un llamado a la división, a pesar quizás de las posturas doctrinales que podamos tener respecto a algunos temas álgidos que surgen en las cartas de Pedro, sino aquí hay un llamado a permanecer firmes hasta el día de Jesucristo. Que eso sea siempre nuestra motivación, no nos olvidemos de aquello. Quizás gastamos mucho tiempo en cosas, en palabras que no nos ayudan a permanecer, como un acto testimonial. Eh, el Señor nos dé sabiduría también en eso a cada uno de nosotros. Santidad, esperanza, vigilancia y perseverancia. Si Dios así lo quiere, nos volvemos a reunir en una próxima jornada. Hermano Patricio, le dejo Amén. el micrófono. Amén. Amén, pastor. Vamos a concluir con una oración. Si es que nadie tiene una pregunta. Y pastor, le voy a pedir a usted que cierre la clase, por favor. Muy bien. Gracias, buen Dios. Gracias por tener la bendición de poder compartir este tiempo. Sé que todos, después de un día seguramente de ajetreos, de labores, sean seculares, ministeriales, pastorales, y también hay un sobreesfuerzo de poder estar juntos en esta hora. Pero, Señor, es el deseo de nuestro corazón que este sea un sobreesfuerzo que valga la pena, que sea importante para nosotros porque nos alimenta y también nos abre el entendimiento a poder tener esa hambre y sed de justicia y de buscarte a ti por sobre todas las cosas. Gracias por quienes estamos en esta hora presentes y también los que han de escuchar esta clase posteriormente. Bendecimos nuestras vidas en esa bendición que viene de lo alto, que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta clase, profesor, y a los alumnos que se conectaron hoy día y quedan cordialmente invitados para la próxima clase. Que el Señor les guarde y les bendiga y bendiciones para todos. Gracias, profesor. Bendiciones. Que tengan buenas noches. Bendiciones, estimados, buen descanso a ustedes. Dios les bendiga. Amén. Amén.